Muy buenas tardes a la audiencia de todo el país, de Colombia y del mundo, que a esta hora de la tarde nos escucha aquí desde la ciudad indígena de Colombia, la ciudad de Uribia, en el departamento de La Guajira, donde se lleva a cabo el 15º Festival de la Cultura Wayuu con el tema Mujer, Identidad Cultural. Señal memoria en las regiones. En el extremo norte de Sudamérica vive una de las etnias indígenas más numerosas del continente. Son 800.000 hombres y mujeres que se distribuyen casi por igual entre Colombia y Venezuela. Son el pueblo Wayuu, un pueblo que aporta a la riqueza cultural de nuestro país de formas que a veces no nos imaginamos. El pueblo Wayuu es único. Yo pienso que por la cosmogonía, ¿sí?, que tiene del ser Wayuu, del mundo Wayuu, de la unión con los ancestros y de nuestros abuelos, nuestros primeros abuelos, que son Tuyá, Pará, Ma, y son la tierra, el mar, el agua, ¿sí?, las estrellas Xuriguay, ¿sí?, el sol, Caí. Detrás de estas rocas se encuentra Yoruja, que es la transformación del ser vivo en otra vida. Y eso hay una historia dentro de la mitología Wayuu y dentro de la tradición Wayuu, como Juyá, que es la lluvia, fecunda Ma, que es la tierra. Y de ellos los primeros hijos, ¿sí?, que fueron las plantas y los animales, ¿sí?, las otras especies. Y por último nacemos nosotros. Somos los cuartos en la generación dentro de esa cosmovisión y esa relación con el medio ambiente, con la naturaleza. Entonces nosotros, por eso es que nosotros en nuestros vestuarios siempre están presentes los colores amarillo, el verde, ¿sí?, el rojo, ¿sí?, hacen parte de la naturaleza. Y así lo podemos hacer con las plantas. Cuando vamos a utilizar una planta para curar una enfermedad, nosotros le pedimos permiso y le decimos, guaya, oro ya, choujas, pitamos, pura hachidinja, ni guayana, hija, ni guaya, tapa en tu tuna cachipa, choncas, pura ana, hija, chinchisnagua, hija, chihochirayushka. Sus industrias caseras constituyen parte de sus tradiciones, transmitiendo de padre a hijos artes como las de tejidos que realizan con los más variados y complicados dibujos entrelazados, que forman una tupida red de fibras vegetales que preparan con suma destreza. La historia del pueblo Wayuu es una historia permanentemente marcada por la resistencia. Por ejemplo, La Guajira no siempre fue un desierto, lo es desde los últimos 800 años, en un proceso que forzó a sus pobladores indígenas a rehacer su vida económica y cultural. Y este proceso de resistencia, por supuesto, también se vio determinado por la actividad humana. Ocurrió a partir del siglo XVI con la violencia de la conquista española, ocurrió en el contexto de las rebeliones del pueblo Wayuu en el siglo XVIII y por supuesto también en las formas de resistencia que se dieron durante los proyectos agresivos de asimilación emprendidos por el Estado colombiano y por el Estado venezolano luego de la independencia. Me causaba curiosidad, yo estudié patrocinada por una fundación religiosa y me tocó ir al Cauca y desarraigarme de aquí fue muy duro. Tuve una experiencia muy chistosa porque los compañeros de estudio allá en el norte del Cauca decían ellos, es que ella es indígena, ella es de allá de La Guajira, esos guayús son bravos. Y es la concepción y es la idea de todas esas luchas que muchos años, 1700 se dio aquí. Y tenemos ahí cerca, de aquel otro lado, cuando vamos para Maicao, la Laguna Salada, que fue un punto de resistencia del pueblo Wayuu. Y esa resistencia siempre ha sido en defensa de la dignidad del ser Wayuu, de la pervivencia, de la permanencia, pero sobre todo del respeto a la autonomía sobre sus usos y costumbres. Por lo general, el Wayuu ha tenido que salir a otras ciudades del país a cursar la carrera universitaria. Pero hay muchos Wayuu
profesionales, médicos, arquitectos, ingenieros que regresan a La Guajira y están sirviendo a La Guajira y están actualmente trabajando con todas las inquietudes. Y ha sido todavía un punto de resistencia a toda esta zona, y más con las invasiones de las multinacionales, el caso del Cerrejón. La Guajira debería ser una tacita de té, ¿sí? Debería ser como la joya de la corona, ¿sí? Porque es un departamento energético, ¿sí? Rico en hidrocarburos, ¿sí? Nosotros miramos con unos compañeros que estudiamos todos estos procesos que el 70% del departamento de La Guajira está pedido en concesión para explotación, para muchas otras cosas, y más en la Alta Guajira, y es donde tenemos el 70% de la población guajira creando resistencia ahora contra los paneles, contra muchas cosas que están haciendo allá, porque ven como allá el punto de riqueza, de explotación, cómo hacemos para quitar a estos indios de acá, pero aquí estamos. Y cuando yo vi por primera vez un televisor, yo me asombraba y yo decía, y sé que muchos niños y muchas niñas guayú contemporáneos conmigo dirían, ¿de dónde salen esa gente? Y volteamos detrás del aparato, de esa cosa que no sabía uno cómo se llamaba, entonces uno se imaginaba, lo ponían a uno en un mundo, la imaginación a correr y a recrear en su mente eso. Eso fue una experiencia muy bonita que yo, incluso ahorita en mi condición de maestra en las rancherías, yo le digo a los niños que no hay cosa más bonita que ir aprendiendo y aprender de la historia. Estamos narrando un cuento, oímos la narración de un cuento, realmente es toda la vivencia, es toda la práctica cotidiana de nuestro pueblo, que finalmente uno la legitima a través de las acciones, las actuaciones que nosotros tenemos a diario en nuestra vida, y así empezamos nosotros a evidenciar todo ese bagaje cultural, todo lo relacionado con nuestra propia tradición, todo aquello que como guayú debemos mantener, debemos de conservar. La historia del pueblo guayú nos demuestra que las sociedades indígenas están muy lejos de ser sociedades estáticas o aisladas del mundo. Al contrario, esta es una historia de resistencia y renacimiento a partir de situaciones que perfectamente habrían podido significar su colapso. Y esto es además una lección muy importante para el resto de colombianos y en general para la humanidad. En un momento en el que nos estamos viendo enfrentados a contingencias de la economía, a nuevos ciclos de la violencia y muy especialmente al cambio climático, situaciones que nos llaman a resistir y a renacer. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.